Buenas tardes, quien les habla Marién Vilela, médico, graduada en la Universidad Central de Venezuela en 1985. Tengo 36 años de labor asistencial y terapéutica integrando la medicina oficial convencional con otras terapéuticas complementarias. Es un placer participar en este foro con el tema La visión de la nueva medicina del Dr. Hammer en el cáncer de mama. La nueva medicina fue fundada por el Dr. Wright Hammer, nacido en Alemania el 17 de mayo de 1935. Se postuló en medicina, en teología y en física teórica y posteriormente se especializó en medicina interna, neurología y psiquiatría. Murió en Noruega el 2 de julio del 2017 a la edad de 82 años. El Dr. Hammer, a raíz de la trágica muerte de su único hijo de 19 años, quien recibió un disparo de fusil cercano a la isla de Córcega, en Italia, eso fue en 1978. Estuvo hospitalizado de emergencia y a los 11 días falleció. Ese gran shock emocional que recibió el Dr. Hammer, trauma inesperado, vivido en soledad, le causó un cáncer de testículo, el cual superó empleando las 5 leyes biológicas que investigaba y dio a conocer al gremio médico alemán, el cual lo tildaron de demente por sus teorías poco ortodoxas, posteriormente retirándole la licencia de medicina para siempre. Pero en 1998, estas 5 leyes fueron demostradas en la Universidad de Trnava, Eslovaquia, considerando a la nueva medicina del Dr. Hammer una nueva ciencia que es reproducible y verificable en más de 20.000 casos clínicos estudiados por varios médicos y psicoterapeutas en Europa. La nueva medicina describe los 3 niveles como son el psiquismo, el cerebro y el órgano funcionando al mismo tiempo como una unidad al producirse un evento traumático inesperado, sin aparente solución y vivido en soledad, siendo el cerebro como el gran ordenador, la psique o psiquismo como el sujeto programador y el órgano la máquina. Ahora bien, a continuación le describiré y explicaré las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer y la aplicación de estas leyes en el cáncer de mama. Primera ley biológica denominada Ley del Hierro del Cáncer. El trauma es el detonante. Esta ley dice que un shock emocional dramático, inesperado, vivido en soledad, es el detonante y esa conmoción determinará el área del cerebro afectada y el órgano correspondiente regido por el área cerebral, así como también la gravedad de la enfermedad. El shock emocional activará un programa especial biológico de supervivencia, el cual es grabado en las células cerebrales y en las áreas comprendidas según las 3 hojas embrionarias: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Segunda ley biológica que dice así: nada existe sin su contrario. En esta ley se involucran el sistema nervioso autónomo con sus 2 sistemas, el simpático y el parasimpático, también llamado vago. El programa biológico se activa en la fase simpaticotónica o de conflicto activo. Es la fase de alarma en donde nosotros huimos o luchamos. Es la fase donde se activan los neurotransmisores o neuroquímicos como adrenalina, noradrenalina, entre otros. En esta fase de conflicto activo aparece a nivel cerebral el llamado foco Hammer, en memoria a su hijo fallecido Dirk Hammer. Este foco Hammer se ve como una imagen de anillos concéntricos en la tomografía axial computarizada sin contraste, vista, claro está, por el ojo experto, localizados en varias zonas del cerebro.
Se realizaron cientos de tomografías axial computarizadas, descartando cualquier posible artefacto de la máquina que pudiera interferir con los resultados. El Dr. Hammer identificó este mapa del cerebro, estableciendo la correspondencia entre el origen del trauma emocional, el órgano, tomando en cuenta las hojas embrionarias, los conflictos activos, las patologías y las reparaciones. Según el acontecimiento vivido, el cerebro dará instrucciones al órgano correspondiente. Estas instrucciones son, por ejemplo, proliferación de células, formación de masa o tumor, lisis o pérdida de sustancia o bloqueos funcionales. Estas instrucciones ocurren siempre en la fase de simpaticotonía o de conflicto activo. A nivel cerebral aparecen las crisis epileptoides que observamos en el electroencefalograma. Una vez que solucionamos el conflicto emocional, entramos en la fase de reparación o fase vagotónica. A nivel psíquico, el estrés emocional se reduce, el desaparece, se recupera la sensación de serenidad, de quietud. A nivel cerebral aparece una inflamación en el cerebro, hay un edema. Si en ese momento se realiza una tomografía axial computarizada con contraste, este se fijará en la zona edematosa, volviéndolo opaco a la imagen, pareciendo similar a una lesión de ocupación de espacio por el contraste, que erróneamente pudiese ser mal interpretado y diagnosticado como, entre paréntesis, tumor cerebral, pero no lo es. El edema que se forma en la fase de reparación contiene sustancias nutritivas para revitalizar las células gliares, que son estas células de sostén de la red neuronal. A nivel físico, el paciente presentará estados febriles, dolores difusos, cansancio y crisis epileptoide o crisis de ausencia que requerirán tratamiento convencional. Tercera ley. Ley del sistema ontogenético de los tumores y las enfermedades. Ontogenético se refiere a la historia del desarrollo embrionario del individuo desde la fecundación, la formación del huevo o cigote, hasta la vida adulta. Esta tercera ley explica la relación de las hojas embrionarias y las distintas formaciones histológicas tumorales o de tejidos normales y las áreas del cerebro, como son tronco encefálico, cerebelo, médula cerebral, corteza cerebral. El tronco encefálico rige los conflictos arcaicos, vitales, que nos afecta profundamente en el ser, como por ejemplo ingerir, digerir, eliminar. En la fase activa del conflicto o simpaticotonía, aparecerá una proliferación celular en los órganos que derivan de la hoja del endodermo, regidos por el tronco encefálico. ¿Cuáles son esos órganos? Los aparatos digestivo, respiratorio, urinario y reproductivo. En la fase de reparación o vagotónica se presentará una necrosis gaseosa del órgano en presencia de hongos y micobacterias. El cerebelo rige los conflictos del nido y la integridad del individuo. En la fase activa del conflicto aparecerá una proliferación celular en los órganos que derivan del mesodermo cerebelar. Esos órganos son la dermis, pleura, peritoneo y pericardio. En la fase de reparación o vagotónica habrá una necrosis gaseosa en esos órganos según la zona y según la hoja embrionaria. La médula espinal rige los conflictos de autodesvaloración o infravaloración y los conflictos sexuales. En fase simpaticotónica se producirá una pérdida de sustancia en los órganos
que derivan del mesodermo de la médula cerebral. Estos órganos son huesos, cartílagos, tendones, músculos, grasa, ganglios y médula ósea. En la fase de reparación se rellenará ese espacio o esa pérdida de sustancia y se formará los sarcomas, linfomas, lipomas, fibromas y quistes en presencia de micobacterias y bacterias. La corteza cerebral rige los conflictos relativos al territorio y a los límites del individuo con respecto a los demás. En la fase activa del conflicto, los órganos involucrados son los derivados de la hoja embrionaria del ectodermo, regidos por la corteza cerebral. Estos órganos son epidermis, coronarias, bronquios y retina. En la fase simpaticotónica o de conflicto activo se producirá úlceras, necrosis, parálisis, bloqueos funcionales, diabetes y problemas de comportamiento. En la fase vagotónica de reparación aparecerá pólipos, infartos, epilepsias, epiteliomas. El germen que va a activar todo esto es los virus en estos casos. La quinta ley biológica es la ley de la quinta esencia. Esta ley dice que nuestro cuerpo sabe lo que es mejor a través de programas especiales biológicos de supervivencia, grabados en el cerebro. Existe una interrelación permanente entre todos los elementos de la naturaleza y cada ser vivo, formando así una gran unidad. La enfermedad sería la solución biológica perfecta y la última posibilidad de supervivencia. La enfermedad sería la recalibración o el reajuste. Siempre tiene un sentido para el individuo y para la evolución de la especie. La enfermedad es el camino, es la señal que nos alerta de que algo no está funcionando bien para poder cambiar. Conociendo las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, podemos entender el cáncer de mama según la visión de la nueva medicina. La cuarta ley se refiere al sistema ontogenético de los microbios o microorganismos. Sabemos que los microbios viven en simbiosis con nuestro cuerpo. Los microbios son, por lo tanto, nuestros aliados y colaboradores y tienen su importancia en la fase de vagotonía o la fase de reparación. Y es el cerebro el que envía la orden a los virus, hongos, bacterias para que intervengan en la reparación. Una vez que reparen el daño, se inactivan. Ahora bien, a través de esta ley, vamos a relacionarla con las hojas embrionarias y la fase en que se activan estos microorganismos. Si la hoja embrionaria es el endodermo del tronco cerebral, en la fase de vagotonía se activarán los hongos y micobacterias. Si la hoja embrionaria es el mesodermo cerebral, en fase vagotónica se activarán las bacterias y micobacterias. Si la hoja embrionaria es del mesodermo de la médula cerebral, se activará en fase vagotónica de reparación las bacterias. Y si la hoja embrionaria es del ectodermo, de la corteza cerebral, se activarán los virus. Las mamas integran el sistema reproductivo de la mujer. Siguiendo las 5 leyes biológicas de la nueva medicina del Dr. Hammer, vamos a explicar estas leyes en el cáncer de mama. Primera ley biológica. En el cáncer de mama hay varios conflictos. Uno de esos conflictos es el territorial, es decir, todo aquello que para la mujer sea su territorio, su nido, el cual tiene que protegerlo maternalmente o con instinto maternal, será el trauma de detonante para activarse el programa biológico especial.
Si se trata del conflicto con los hijos, que sea un conflicto detonante, dramático, vivido en soledad, inesperado, sin aparente solución, afectará la mama izquierda, si es diestra, o la mama derecha, si la mujer es zurda. Si se trata de un conflicto dramático, vivido en soledad, inesperado y sin aparente solución, con el marido, entonces la mama afectada será la derecha, si es diestra, o la mama izquierda, si la mujer es zurda. Si se trata de un conflicto con un compañero, con un amigo sin connotación sexual, en que la mujer sienta a ese amigo con afecto maternal, se afectará la mama derecha si es diestra y lo contrario si es zurda. Si el conflicto es con los padres, hermanos, hermanas, sobrinos, hasta la mascota de la casa que requiere protección, la mama afectada será la derecha si es diestra y lo contrario si es zurda. En cuanto a la segunda ley biológica, que corresponde a la fase activa del conflicto y la fase de reparación. En cuanto a la fase activa de conflicto o simpaticotónica, aparecerá en la mama un nódulo compacto cuyo tamaño será en función de la duración del conflicto. Y en la fase de reparación o vagotónica, ese nódulo formará una necrosis gaseosa por las bacterias o ese nódulo se enquistará. Otro conflicto es el conflicto de separación. Si se trata de un conflicto de separación o de falta de comunicación con alguien próximo, como por ejemplo el marido, la mama afectada será la derecha si es diestra y lo contrario si la mujer es zurda. Si la separación es del hijo que se va para seguir sus estudios fuera de casa, la mama afectada será la izquierda si la mujer es diestra y lo contrario si la mujer es zurda. La separación afectará los conductos galactóforos en simpaticotonía o conflicto activo. Aparecerán úlceras y en la fase vagotónica o de reparación aparecerá un levantamiento de la mucosa como una tumefacción detrás del pezón, será inflamada y la diagnosticarán erróneamente como cáncer ulcerativo. Otro conflicto. Si el conflicto es derivado de no querer ser tocada por el marido, de querer estar separada, aparecerán en ambas mamas pequeños gránulos muy móviles. Y esto se debe porque el líquido de la envoltura de las terminaciones nerviosas, ese líquido se vuelve gelatinoso. Si el conflicto desaparece, desaparecerán los gránulos, pero si el conflicto persiste, esos gránulos se enquistarán. En cuanto a la tercera y la cuarta ley biológica, que se refiere a las leyes ontogenéticas de los tumores y la ley ontogenética de los microbios, el carcinoma mamario, tanto de la propia glándula como en los conductos galactóforos, derivan de las hojas embrionarias endodermo y ectodermo, por lo cual rigirá el tronco encefálico y la corteza cerebral. Las bacterias que se activarán serán las bacterias, las micobacterias y algunos virus. Y para cerrar, por último, la quinta ley de las leyes biológicas, llamada quinta esencia, la enfermedad es la solución biológica para reajustar al individuo con la naturaleza y la evolución de la especie. A través de estos programas biológicos, las órdenes que dicta el cerebro serán a cada célula, tejido y órgano para ser recalibrado. Concluimos la exposición, el foro, y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias por la invitación a
Betsy y a todos ustedes. Pues bien, mira, esta medicina nueva, germánica, que sepa yo, en Venezuela no hay médicos formados en esta visión nueva o esta ciencia nueva. Pero pudiéramos ayudar como terapeutas, como médicos de otras visiones, ¿no? Pudiéramos ayudar primero a entender al paciente su conflicto emocional por el cual está viviendo. Bien, es importante que ese conflicto emocional para producir enfermedades tiene que tener varias condiciones. Primero tiene que ser un shock emocional inesperado, traumático, que te cayó de sorpresa. Por supuesto, vivido en soledad, es decir, la persona se calla ese conflicto, ese shock emocional, se lo guarda para sí, se reprime, ¿bien? Y aparentemente no tiene ninguna solución en el momento. En ese momento, como terapeuta, como médico, tenemos que hacerle entender al paciente, hacerle concientizar ese conflicto emocional, ese trauma. A veces el paciente en el momento no lo ve. Entonces tenemos que tener herramientas en el área de psicología, psicoterapéutica, para lograr que el paciente se dé cuenta, concientice, y esa es como la piedra angular para la sanación o para la curación. Es importante eso. Una vez que el paciente se da cuenta, entonces empieza el proceso de sanación. Desde adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Eso corresponde a la ley de Hering, que también era un médico alemán. Los procesos de sanación o de curación de las enfermedades tienen esa forma de sanar, de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta, primero, según las terapias que cada uno de ustedes como terapeutas tengan, para lograr que el paciente converse, hable y tome en cuenta, se dé cuenta de que el conflicto que tuvo en ese momento es consecuencia de esas sintomatologías o de esa enfermedad o patología. Básicamente eso. Ustedes tendrán algunas herramientas para lograr llevar a ese paciente a la concientización. Puede ser con la parte de terapias cognitivas, autohipnosis, etc. ¿Bien? Segundo, importante, es darle un sustento o un soporte de buena alimentación al paciente, pero una alimentación coherente, preferiblemente antiinflamatoria, ¿bien? Porque todos esos procesos crónicos tienen digamos, un factor común, que es la inflamación de tejidos, de órganos, de aparatos, de sistemas. Entonces, segundo punto, segundo paso es soporte alimenticio coherente y suplementos vitamínicos que muchas veces se requiere para la revitalización de los tejidos. En mi caso, como trabajo la parte de sales del doctor Schussler, sales bioquímicas del doctor Schussler, es este tipo de tratamiento complementario ayuda muchísimo al paciente a recuperar energía y a revitalizar y nutrir las células. Esa sería una de las terapias complementarias. Por supuesto, oligoelementos, vitaminas y algún sistema que ayude al paciente a recuperar fuerzas, vitalidad
y nutrición. Pudiéramos también ayudar al paciente, los que manejan pues la parte de acupuntura, medicina china, pues trabajar pues los 5 elementos, ¿bien? Y ver cómo está pues las características yin y las características yang del proceso de enfermedad. Y utilizar pues tratamientos con la acupuntura. Pudiéramos también trabajar la parte energética, vibracional, con las terapias florales de cualquier sistema. Flores de Bach, flores del Mediterráneo, flores de California, flores de valeriano. Es en mi caso que yo trabajo con las flores de valeriano, flores venezolanas. Y hay diferentes sistemas terapéuticos que hacen que ese paciente holísticamente se recupere, mental, emocional, energético y físico. Eso es, pues espero que sea esta la respuesta a esa pregunta que me hace alguna de ustedes como participante y que le pueda orientar. ¿Alguna otra pregunta, duda que haya quedado después de la exposición? ¿Alguna inquietud? Estoy abierta a las preguntas y bueno, para poder pues responderles, que no le quede ninguna duda al respecto, ¿sí? Para, bueno, resumir y concluir, tengan presente que esta nueva ciencia, bueno, que no es tan nueva, ya hay muchos principios de esta ciencia, de esta nueva medicina germánica, que ya Hipócrates y Epicteto lo habían mencionado hace, bueno, cientos y miles de años antes de Cristo, ¿no? Que Hipócrates decía, no hay enfermedades sino enfermos, ¿bien? Entonces hay que estar pendiente como terapeuta de sentir a ese enfermo. No solamente cómo se ve el enfermo, sino sentir su queja, su sufrimiento. Oír, escuchar, es muy importante para el paciente. Que el terapeuta o el médico sea ese alivio al paciente y no un simple terapeuta recetario o médico recetario y a todo apurado. Ese primer contacto con el paciente, que el paciente sienta que lo escuchan, que están pendientes, que quiere la sanación, la curación, ya es un gran paso para curar al paciente. De hecho, no sé si le ha pasado a ustedes como terapeutas que el paciente viene angustiado, preocupado por su sentir, pues, por su queja, y tan solo escucharlo y después de la consulta te diga el paciente, oye doctora, doctor o terapeuta, ya el dolor de cabeza que tenía se me fue, me siento mejor, ya el dolor de estómago, al hablar con usted ya me siento mejor. Eso es importante, muy importante. Tomar en cuenta al paciente holísticamente, muy importante. Y escucharlo, básicamente escucharlo. Eso ya es una parte de la sanación. Por supuesto, la alimentación. Yo siempre a mis pacientes le digamos, afinco, vamos a decirle así,
la alimentación. Le pregunto qué come, o sea, cuál es su menú diario, qué alimentos está comiendo. Y yo ahí detecto alimentos que le estén produciendo inflamación, hipersensibilidad, etcétera, etcétera. Y de ahí a una enfermedad es un paso. Entonces, importante también es los hábitos de alimentos, la alimentación. Bien, por supuesto es importante la parte de diversión, la parte de distraerse sanamente, respirar aire, caminar, hacer ejercicio, recibir sol a unas horas adecuadas. Son pasos tan simples y sencillos que, digamos, ayudan a que ese ser humano se recalibre, se reajuste y bueno, comience el proceso de sanar. Entonces, dentro de nosotros, de cada organismo, de cada cuerpo, inclusive los animales, hay algo interior, algo como un maestro, como un guía, como el médico interno, que sabe qué es lo que requiere el cuerpo. Lo sabe, es una inteligencia. Las células tienen sus propios cerebros como cerebritos. Son, claro, el gran cerebro ordenador da esas instrucciones, pero las células escuchan, tienen ese cerebro interno, esa inteligencia que uno con la parte de su mente subconsciente, su parte mental, puede darle instrucciones a sanar, hablarle a las células. Eso es importante. Entonces, bueno, espero que todos estos tips les ayude a equilibrar, armonizar a sus pacientes. Buena pregunta, amiga. En las enfermedades, te voy a explicar, en las enfermedades hay como, vamos a imaginarlo, la enfermedad como una torta. Dividimos esa torta en 4 partes, cada parte es un 25%, ¿correcto? Lo hereditario es un 25%. El otro 25% es lo emocional. El otro 25% es la alimentación. Y el otro 25% es el ambiente. Digamos, el ambiente donde vivimos, cómo influye ese ambiente, esa sociedad, etcétera. Eso es un 25% también. Entonces, la enfermedad no solo es hereditaria, es decir, el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, tengo abuelos diabéticos, no necesariamente voy a ser diabética. Si cumplo o armonizo los otros 75% de la torta, ¿me entiendes? Es decir, si yo manejo bien las emociones, me alimento correctamente, sanamente, y en la parte climatológica, pues si hace frío me arropo, si hace calor busco una ropa más fresca, bien, y la parte ambiental es otro 25%, trato de que, bueno, gente tóxica, me alejo de la gente tóxica, bien, trato de bueno, que no me afecte eso, bien. El hecho de que toda tu familia tuvo quistes de mama, hay una herencia, pero no es la que es, digamos, la que te va a dar la enfermedad. Date cuenta que hay componentes muy importantes que es en la parte emocional. Y yo lo explico allí con los conflictos. Los conflictos de, por ejemplo, como digo allí, hay un conflicto de que no quieres de repente que te toquen, eres un poquito hipersensible o estás a la defensiva.
entonces ocurren esos quistes mamarios. Posiblemente en tu historia familiar, a lo mejor tu abuela o tus tías también tenían esa característica, ese carácter, porque el carácter también se transmite y el temperamento se transmite por los genes. ¿Bien? Entonces, a lo mejor en tu historia familiar habría que ver si tu abuela o tus tías tenían también ese carácter de como cierta desconfianza, hipersensibilidad, que te pudieran hacer daño. Habría que ver esa historia familiar, porque a lo mejor tienes esa misma connotación, ese mismo carácter. Son personas que son sensibles, un poquito justicieras, desconfiadas, ¿ok? Entonces, a esa área de la mama tiene esa connotación, los quistes. Habría que ver, pero no que sea 100% hereditario, no. Hay un componente, como dice el doctor Hammer, hay un componente en el momento que ocurrió tus quistes, un componente emocional, un shock emocional inesperado, que quizá viviste en soledad o no quisiste conversar, te guardaste esa información o ese evento emocional. Pero tiene que ver con eso. Puede ser que hayas guardado algún enojo, alguna rabia, algún resentimiento, y eso se transforma luego en quistes, ¿no? Ahí se aloja ese enojo, ese resentimiento, esa rabia. ¿Ok? Entonces, en tu caso, no es que porque tu abuela o familiares tengan quistes lo vas a... Casualmente hay que revisar cómo es el carácter o cómo fue el carácter de tu abuela o de tus tías ante un evento emocional, y eso lo puedes traer, por supuesto, genéticamente en los genes. Si nosotros, el temperamento sí se hereda, ¿bien? Ese temperamento. A veces quizá hayas oído y dices, wow, este muchachito tiene el carácter de su abuelo. Eso se transmite por los genes, el temperamento sí se transmite. Entonces, hay que ver si la parte de temperamento de tu abuela, de tus tías, eran similar a las que tú tienes en el momento que hubo un evento inesperado, de sorpresa, o que consideraste que no había solución en ese momento. Acuérdate que toda enfermedad tiene su componente emocional. Yo diría que la enfermedad, te lo digo, digamos, esa es mi opinión personal, la enfermedad es el 99% emocional. Y también va a una parte espiritual allí, o sea, espiritual y emocional. La enfermedad es como, te voy a explicar, la enfermedad es como la queja del alma. La enfermedad viene del alma, de un conflicto del alma, ¿entiendes? Entonces, tienes que revisar si casualmente, a lo mejor, el carácter tuyo, el temperamento, era muy similar al de tu abuela o al de tus tías. Y con un evento inesperado en el momento X que aparecieron los quistes, había que revisar, tienes que hacer una retrospección, recordar qué evento emocional, de repente traumático, dramático, inesperado, pasó en ese momento para la formación de quistes de mama. ¿Ok? Un dato importante, amiga, es la emoción, las emociones que son reprimidas durante mucho tiempo, que tengan un componente de resentimiento. Resentimiento y culpa, ¿ok? Esas emociones negativas hay que saberlas disipar, hay que saberlas, digamos, trabajar o eliminarlas, si es posible. Porque los eventos emocionales de rabia, resentimiento,
remordimiento, culpa, durante mucho tiempo debilitan al sistema inmunológico, ¿me entiendes? Entonces, y si la persona tiene un 25% hereditario, súmale ese 25% que ya traen de la familia, le sumas ese resentimiento, ese enojo, esa rabia durante mucho tiempo, con culpa, con mortificación. Entonces, un evento que te aparezca un shock emocional en el momento, inesperado, X, entonces, bueno, se activa todo el programa biológico, se activa todo ese programa biológico y ocurre la enfermedad. Pero el detonante, siempre el detonante es el shock emocional, acuérdate siempre eso, a pesar de que tengas una herencia, una parte hereditaria, digamos, el director de la orquesta es el shock emocional. Y ese shock emocional, si viene salpicado de rabia, de resentimiento y odio, bueno, más rápido, es como el fosforito, pues se prendió rapidito la mecha. ¿Entiendes? Espero que esta explicación te responda esa inquietud, esa duda. ¿Ok? Si tú mantienes, ya que tú has tenido una abuela que murió de cáncer de mama, si tú mantienes unas emociones equilibradas y mantienes una alimentación sana, es decir, evitar alimentos que te inflamen, y mantienes una actitud ante la vida de alegría, de amor, sí, alegría y amor, y diversión sana, risa, sonrisa, toda esta área importante que aumenta el sistema inmunológico por las endorfinas, pues no deberías tener ningún tipo de cáncer. ¿Ok? Entonces, es importante este datico que te doy. Pues gracias por participar en el foro. Bueno, fue un placer, pues, realmente de explicarle esta información, estos conocimientos enriquecedores. Y bueno, en otra oportunidad, Dios mediante, seguiré algún otro tema de interés para ustedes y bueno, le explicaré el tema que le gustaría que ahondáramos en otra oportunidad, en otro foro. Gracias, Bexy, gracias a tus colaboradores y estamos en contacto. Tengan todas y todos buenas noches.